Buenos días, gracias por venir. Hoy nos apoya el laboratorio AstraZeneca con un ponente para un tema que puede ser tal vez controversial porque vemos que hay muchos esfuerzos por hacer guías internacionales, pero cuando se aterrizan estas, digamos, recomendaciones en la práctica habitual, vemos que hay cosas que no son como deberían de ser, y son las paradojas actuales en el tratamiento del asma. Para ello, pues, viene el doctor José Luis Miguel. Él es médico internista, neumólogo, y tiene una alta especialidad en fisiología pulmonar, y es médico adscrito al servicio de asma del INER. Adelante, Miguel. Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Es un honor para mí estar con ustedes, gracias a Jenny, que es a quien yo conozco mejor y que me ha invitado para platicar con ustedes en este día. Y como les han comentado antes, pues el tema de las paradojas en el tratamiento del asma es una situación que se ha identificado. Les voy a contar un poquito la historia de cómo surge la idea de estas paradojas. Resulta que todos sabemos que el tratamiento del asma está basado en guías y sabemos que existen guías internacionales, la que todos conocemos se llama GINA, y entonces sabemos que de acuerdo a las guías se plantean una serie de recomendaciones donde uno lee y dice que el tratamiento o el diagnóstico del asma es de una manera, que el tratamiento es de cierta forma, y uno, pues, lector de esas guías, países, sobre todo de los como el nuestro, que son países en vías de desarrollo, que no tenemos todavía esa potencia para generar nuestra propia información, para nosotros poder implementar nuestras propias guías, por eso es que seguimos esas recomendaciones. El caso es que las guías no dejan de ser reuniones de expertos, aunque se trata de que las guías tengan la mayor evidencia científica, pues en realidad no deja de ser un grupo de personas que se dedican a ver asma y que de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al trabajo de sus centros, proponen ciertas estrategias. Ahora, en la última revisión mayor de GINA, que fue 2014, se dieron a la tarea de intentar hacerla un poquito más sólida la guía, y esto tiene que ver con ir a buscar estudios que sustenten, estudios importantes, estudios con mayor peso científico, como las revisiones sistemáticas con metaanálisis, los ensayos clínicos controlados. La idea fue, de acuerdo al nuevo comité científico de GINA, ir a buscar esos estudios que avalaran las recomendaciones que estaban plasmadas en las guías. El asunto fue que, por ejemplo, en el ejemplo más claro, que en paso 1, por ejemplo, sabemos que salbutamol es una estrategia, o un beta-2 agonista de acción corta es una estrategia aceptable para pacientes que tienen síntomas poco frecuentes. Eso está claro, o lo tenemos claro desde hace mucho tiempo, porque así está escrito en las guías. Pero cuando se fueron a buscar la evidencia científica que decía que el salbutamol es el tratamiento de elección para pacientes que tienen síntomas poco frecuentes, en realidad no encontraron ningún estudio importante que dijera eso, que sustentara eso. Entonces ahí es donde surgen una serie de preguntas con respecto al tratamiento, y esto es lo que yo les voy a presentar a continuación. Estos son mis conflictos de interés que no tienen nada que ver con la plática de este día. Y entonces tenemos que existe el concepto de control desde hace mucho tiempo. Este es un estudio en el que se evalúa mortalidad desde 1960 hasta 2012 en 46 países. Cada rayita de estas representa a un país dependiendo de su mortalidad. Y entonces lo interesante de este estudio es que separan al tratamiento del asma dentro de dos eras importantes. La primera se llama era broncodilatadora, que quiere decir que en el principio todos pensábamos, todos sabíamos que asma era una enfermedad broncoespástica. Sabíamos o se pensaba que el mecanismo más importante que era responsable de los síntomas en asma era el espasmo del músculo liso, de tal manera que teníamos tratamiento con fenoterol, con salbutamol, con isoproterenol. Ese era el tratamiento del asma.
Con el tiempo se pudo ver que, por ejemplo, medicamentos como el isoproterenol eran altamente tóxicos y más bien se asociaban con mortalidad. Por eso es que desapareció ese medicamento, pero nos seguimos quedando con salbutamol. Más o menos hasta 1986, una cosa así, donde se empezó a descubrir o a identificar otros mecanismos en asma. Entonces pueden ver ustedes cómo cuando los pacientes en esta era broncodilatadora, donde pensábamos que solo el mecanismo tenía que ver con espasmo del músculo liso, había países que tenían mortalidades muy altas como consecuencia de este tratamiento. Posteriormente existe otra era que le llaman la era de la inflamación, que es donde se empieza a identificar que el mecanismo más importante, el responsable de toda la patogenicidad del asma, tiene que ver con la inflamación. Ahorita nosotros tenemos clarísimo que los eosinófilos juegan un papel muy importante, aunque también los neutrófilos. Sabemos que lo que le está sucediendo al bronquio es que existe una inflamación de tal manera que pues ahora reconocemos que el mecanismo más importante es la inflamación, y entonces entramos en el punto donde se identifica que si el mecanismo central es inflamación, el tratamiento tiene que ser antiinflamatorio, y ahora disponemos de medicamentos altamente efectivos como son los esteroides inhalados, de tal manera que pueden ver este cambio en la mortalidad una vez que se empieza a dar tratamiento con antiinflamatorios inhalados. De tal manera que es posible que hayamos alcanzado una reducción en la mortalidad, y algunos estudios lo reportan como hasta 42%, quiere decir que 42% menos de muertes cuando los pacientes usan como tratamiento más importante a los esteroides inhalados. Y entonces tenemos que las guías nos recomiendan una serie de estrategias, de pasos para que sigamos un tratamiento. Sabemos que tenemos 5 pasos de acuerdo a las guías GINA, que cada paso nos dice, nos lo va guiando dependiendo de la intensidad de los síntomas, dependiendo de la frecuencia y además dependiendo de otros conceptos como son función pulmonar o como son eventos secundarios al tratamiento o exacerbaciones. Afortunadamente, más del 70% o alrededor del 70% de los pacientes van a responder a una estrategia de tratamiento con pasos con baja intensidad de tratamiento. A estos asmáticos habitualmente se les conoce como asmáticos leves, o a esta forma de asma, de acuerdo al tratamiento, se le llama asma leve, de tal manera que decimos que los pacientes tienen asma leve cuando requieren poca intensidad de tratamiento, que quiere decir que es básicamente una dosis baja de esteroide inhalado o incluso solamente broncodilatador en caso necesario. Los pasos más avanzados, el paso 3 es asma moderada, el paso 4 o 5 son asma grave, donde requerimos del uso de otras cosas. Pero bueno, nos vamos a centrar en esto, en el asma leve, porque pareciera que no es un problema, pareciera que pues asmático leve es igual que si le das o no tratamiento, o sea, da lo mismo, porque pues en realidad el comportamiento del asma es muy benigno. Hay algunas consideraciones con respecto al asma leve, y esto tiene que ver con algunos estudios donde han visto que incluso aquellos asmáticos considerados como leves llegan a tener exacerbaciones, que es algo que nos preocupa a todos, porque sabemos que un paciente con una enfermedad respiratoria crónica como asma o como EPOC, cada vez que se exacerba va dejando en el camino cierta función pulmonar. El número está claro en EPOC, sabemos por ejemplo que un paciente que tiene EPOC en cada exacerbación deja en el camino, en esa exacerbación, alrededor de 200 mililitros. Si por ejemplo nacemos o nuestra madurez pulmonar alcanza los 5 litros y tenemos una enfermedad como EPOC donde sabemos que hay una pérdida progresiva de la función pulmonar y además yo tengo 3 exacerbaciones en el año, pues voy a dejar 600 mililitros adicionales en el último año por haber tenido 3 exacerbaciones, y esto es lo que hace que el comportamiento sea peor. En asma no hay un número, no hay unos mililitros ya bien establecidos que se pierden, pero tiene que ser algo similar, porque finalmente cada exacerbación implica mayor inflamación, y mayor inflamación puede representar mayor remodelamiento o cambios estructurales en la vía aérea. Entonces, el concepto de control de asma tiene que ver con 2 cosas. Uno, control actual en síntomas, que quiere decir que preguntamos cómo están los síntomas durante el día, los síntomas durante la noche, la limitación con las actividades físicas, el uso de medicamentos de rescate, y además preguntamos
riesgo futuro de exacerbaciones, y esto lo sabemos de acuerdo a cuántas exacerbaciones tuvo el paciente con asma en el año previo, y lo sabemos además con la función pulmonar. Si un paciente tiene un FEV1 menor al 80%, pues este paciente tiene riesgo de tener una exacerbación en los siguientes 12 meses en comparación al paciente que no tuvo exacerbación en el año previo. Este es un estudio que se hizo en Singapur en 2015, donde se analizaba la mortalidad de acuerdo a muchos países, y se pudo identificar en este estudio que en realidad, aunque hemos alcanzado un tratamiento óptimo para el asma, la mortalidad no está disminuyendo. Y lo interesante de este estudio es que de los ingresos hospitalarios, un cuarto, 25%, era de pacientes que solo utilizaban salbutamol o beta-2 agonista de acción corta como monoterapia. Entonces, se hicieron estudios posteriores. Este es un estudio de los colegios británicos donde se pudo identificar que los factores que llevan a mortalidad con asma, lo señalo aquí en rojo, es uno, que no tiene tratamiento con lo que necesitan para asma al ser una enfermedad inflamatoria, que son los corticosteroides inhalados, y que además la mortalidad se asocia con uso frecuente y cada vez mayor de beta-2 agonistas de acción corta. De tal manera que existen otros, pero estos son factores, puntos centrales que en teoría, una vez comprendiendo el mecanismo que está sucediendo en asma, que es la inflamación, no estamos dando un tratamiento apropiado. Y esto es más o menos el uso de rescatadores en asma en comparación a los tratamientos controladores o de mantenimiento o preventivos. Y pueden ver ustedes cómo, por ejemplo, en azul, las barras azules son el tratamiento rescatador y las barras en rojo son el tratamiento de mantenimiento preventivo. Y pueden ver, de acuerdo a diversos países incluso muy desarrollados dentro del grupo de los G7, por ejemplo, como Canadá, Alemania o Francia, que a pesar de tener una mayor infraestructura, a pesar de tener mayor desarrollo tecnológico y científico, ellos siguen teniendo el mismo problema que es que los pacientes usan SABA como monoterapia. Entonces, se han hecho estas revisiones exhaustivas. Esto también es del Colegio Real de Médicos Británicos. Entonces, aquí pueden ver cómo, por ejemplo, la mortalidad, dependiendo de la gravedad del asma, el 49% era asma moderada, pero 9%, que es una cifra importante, sucedía en asmáticos considerados como leves. Entonces ahí es donde surgen ciertas interrogantes, ciertas dudas que dicen, ¿un asmático leve en realidad es leve o existe el asma leve? Porque, pues, como les decía, el concepto de asma leve es que uno lo tiene. Está basado en la intensidad de tratamiento, pero en realidad este paciente con asma leve lo mismo puede exacerbarse en comparación al asmático grave. Entonces, surge, de acuerdo a todas estas observaciones, un documento que es muy relevante, que lo escribe el doctor Paul O'Byrne. Se escribió el año pasado, 2017, donde plantean una serie de paradojas de acuerdo al tratamiento actual del asma. Él plantea 5 paradojas que se las voy a detallar un poco más adelante. Entonces, la paradoja número 1 tiene que ver con que en paso 1, de acuerdo a las guías, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, se recomienda usar un broncodilatador de acción corta como tratamiento ideal. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué usamos beta-2 agonista de acción corta si sabemos que el uso regular del salbutamol empeora el asma, si sabemos que el tratamiento de mantenimiento con los esteroides inhalados es el tratamiento más efectivo, y si sabemos que si retrasamos el tratamiento con los esteroides inhalados tenemos mayor riesgo de remodelación o cambios o consecuencias biológicas en la vía aérea? A pesar de que sabemos todo esto, se sigue recomendando y sigue apareciendo en las guías que usemos salbutamol en caso necesario. Por lo menos hay 10 documentos aquí que dicen que el uso regular de beta-2 agonistas de acción corta, de salbutamol, incrementa la hiperreactividad de la vía aérea. Entonces está escrito desde 1982, o sea, desde hace mucho tiempo que están escritos estos documentos en revistas muy importantes, y a pesar de eso las recomendaciones no han cambiado. Este es un estudio donde se compara, este es uno de estos estudios, de los estudios que les puse en la diapositiva anterior, donde se compara el uso
intermitente, de nada, de placebo, en comparación al uso regular de un beta-2 agonista de acción corta como es fenoterol. Lo que les quiero señalar aquí nada más es cómo el uso regular del beta-2 agonista de acción corta favorece mayor hiperreactividad bronquial. Esta PC20 quiere decir que se necesita bien, se los digo porque veo a muchos estudiantes creo que son de medicina. Entonces, PC20 quiere decir que un paciente es una prueba de reto, entonces las pruebas de reto tienen que ver con exponer a un paciente con sospecha de asma o con sospecha de otras enfermedades a un agente que se conoce que produce broncoespasmo. Si un paciente requiere dosis altas de ese medicamento que produce broncoespasmo, en realidad es un paciente normal o se descartan enfermedades como asma. Pero si un paciente con bien poquitita dosis del medicamento, en este caso metacolina, se le cae la función pulmonar, se le favorece rápidamente el espasmo del músculo liso, entonces es un paciente que lo más probable es que tenga asma. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a la PC20, se requiere muy poquita dosis de metacolina para favorecer broncoespasmo y esto se llama hiperreactividad bronquial. Entonces, el uso regular de fenoterol favorece mayor hiperreactividad bronquial de acuerdo a este estudio. Este es otro estudio donde se compara el uso intermitente de un beta-2 agonista de acción corta contra el uso regular del beta-2 agonista de acción corta. Estas rayas quieren decir o señalan el porcentaje o el número de sujetos más bien que no tienen una exacerbación. Y aquí pueden ver ustedes cómo los pacientes que usan de manera regular al beta-2 agonista, la cantidad de sujetos que no tienen exacerbación es menor incluso al grupo de pacientes que usan beta-2 agonista por razón necesaria. O sea, si estos pacientes los dos están usando salbutamol, uno de manera intermitente por razón necesaria y otro de manera regular todos los días, incluso en aquellos pacientes que usan el salbutamol les va mucho peor a aquellos que lo usan de manera regular. Y esto es una medida como de cuando se toma como número de disparos al día o número de inhalaciones que hacen los pacientes al día de salbutamol como una medida de control. Aquí pueden ver ustedes cómo los pacientes que tienen asma moderada o grave pueden requerir o están requiriendo alrededor de 12 disparos de salbutamol al día, lo cual es demasiado y lo cual es un factor de riesgo para asma casi fatal. Cuando leemos factores de riesgo para asma casi fatal, ¿qué quiere decir? Los pacientes que llegan a urgencias y que tienen necesidad de terapia intensiva o que se mueren por asma, uno de los factores para que desarrollen esta consecuencia es que hayan utilizado, se gasten más de un vial de salbutamol en un mes. Un vial de salbutamol tiene 200 dosis, de tal manera que son muchas las dosis que se están inhalando durante el día. Entonces, en general, los pacientes que tienen asma moderada o grave, cuando solamente usan salbutamol, están requiriendo cantidades muy altas de dosis al día. Otra paradoja tiene que ver también que en el paso 1, cuando nosotros vemos a un paciente con asma, lo diagnosticamos, pues le hacemos una serie de recomendaciones y de acuerdo a las recomendaciones actuales de las guías les decimos, bueno, usted tiene síntomas poco frecuentes, en realidad tiene síntomas de asma menos de 2 veces a la semana, de tal manera que el tratamiento que más le conviene es salbutamol. Y el salbutamol usted lo va a usar solo cuando se llega a sentir mal. De esta manera nosotros le damos la autonomía o el poder de decisión al paciente para utilizar el medicamento cuando él lo considere necesario. Entonces, el paciente en este paso de tratamiento es su propio médico. Él decide cuándo va a usar el tratamiento y él decide cuáles son los síntomas que lo obligan a usar el tratamiento. Entonces, todo es decisión del paciente. A lo mejor el paciente tiene tos y no es una tos por inflamación de los bronquios, sino es por otra situación, goteo postnasal, lo que sea, el paciente puede decidir, de acuerdo a lo que le estamos diciendo, que él puede usar salbutamol para controlar esos síntomas. Entonces, en este paso de tratamiento le estamos dando autonomía para que él decida cuándo usar el medicamento y que él decida cuáles son los síntomas que requieren del uso del tratamiento. Y entonces este es un estudio donde se plantea una serie de enunciados en los que los pacientes están de acuerdo. Aquí les señalo, por ejemplo, en lo que la mayoría está de acuerdo. La mayoría de los pacientes les gusta
saber que ellos manejan el asma por sí mismos, les gusta saber que usan sus medicamentos solo cuando es necesario, que confían en intervenir tempranamente y ellos asocian mucho a usar salbutamol con que el efecto es rápido a los 3 o 5 minutos y con eso tienen una mejoría de los síntomas, aunque esta mejoría sea transitoria y a las 4 horas requieran de dosis adicionales de salbutamol. Y otra cosa es que ellos quieren alivio inmediato. Otra cosa importante de los asmáticos y en general de cualquier enfermedad es que nadie quiere estar enfermo o nadie quiere sentirse con la necesidad de usar medicamentos todo el tiempo. En el asma sucede mucho. Los pacientes que tienen asma, algunos piensan que tener asma es como tener gripa, es decir, solo están enfermos cuando tienen muchos síntomas. Solo usan el medicamento cuando tienen sibilancias, disnea, pero una vez que se les controlaron las sibilancias y la disnea por el uso de los medicamentos, ellos piensan que ya no tienen asma, de tal manera que ya suspenden el tratamiento. Eso sucede mucho y es un factor que interfiere con la adherencia. Otra paradoja en el tratamiento tiene que ver con que cuando ya el paciente estuvo en paso 1 de tratamiento con salbutamol en caso necesario, pero no está controlado, lo evaluamos en el consultorio y vemos que ya tiene síntomas más frecuentes, implementamos un cambio en la estrategia de tratamiento y entonces ahora recomendamos que en lugar de solo utilizar beta-2 agonista de acción corta por razón necesaria, le decimos que ahora tiene que usar todos los días a una dosis fija de un medicamento diferente que son los corticosteroides inhalados a dosis baja. De esta manera ahora le quitamos la autonomía al paciente, el poder que le habíamos dado previamente para que él decidiera cuándo, cómo y por qué razón, y ahora le decimos que tiene que seguir las indicaciones que nosotros le decimos. Y le decimos, usted tiene asma, tiene una enfermedad inflamatoria y la inflamación solamente se reduce con el uso, o se disminuye o se quita con el uso de medicamentos antiinflamatorios inhalados, los corticosteroides inhalados. Es muy malo que usted use salbutamol porque el salbutamol solamente va a empeorar la hiperreactividad bronquial, porque usar salbutamol todo el tiempo o muy frecuente es un factor de riesgo para asma casi fatal. Y entonces ahora les volteamos eso que le habíamos dicho antes que era muy seguro. Ahora les decimos que no, que es malo, que entre más dosis use de salbutamol es mucho peor y entonces el paciente en ese momento tiene una idea ya confusa de lo que le estamos diciendo. Y es posible que el paciente nos haga caso, que sí diga, bueno, ya no voy a usar salbutamol, que es el medicamento que ellos percibían, que era su medicamento más importante porque era el que le quitaba los síntomas rápido, aunque como les decía, reaparecieran en poco tiempo, y ahora cambian la estrategia a un corticosteroide inhalado. Sin embargo, cuando empiezan a usar las primeras dosis del corticosteroide inhalado, ellos no notan ese beneficio, esa disminución de los síntomas a los 3, a los 5 minutos que percibían con el salbutamol, y entonces muchos pacientes dicen, no, este doctor no está mal porque este medicamento claramente no me quita los síntomas tan rápido, a mí el que me ayuda, el que me sirve es el salbutamol, y entonces en lugar de usar un medicamento antiinflamatorio de mantenimiento, ahora se quedan con el salbutamol, pero ahora lo usan a dosis fija, a dosis de mantenimiento, como si fuera el esteroide que les prescribimos, y es cuando entonces los pacientes usan como monoterapia en la mañana y en la noche, aunque ya no tengan síntomas, pero solo para no tener síntomas, usan al salbutamol. Entonces, en esta paradoja tiene que ver con que cambiamos el mensaje que habíamos dado previamente, se lo sustituimos radicalmente por otro y vamos en contra de lo que les habíamos dicho antes. Otra paradoja tiene que ver con el mensaje diferente que se dan con respecto a dos medicamentos que pertenecen a la misma familia, es decir, a los beta-2 agonistas de acción corta y a los beta-2 agonistas de acción prolongada. Por un lado decimos que los SABAs o beta-2 agonistas de acción corta son medicamentos muy seguros, que se pueden utilizar todos los días, que se pueden utilizar para controlar los síntomas, y por otro lado decimos que es muy malo, que es un factor de riesgo para morirse, usar beta-2 agonista de acción prolongada, porque son medicamentos que solamente enmascaran los síntomas, son broncodilatadores que
van a tener efecto en el músculo liso, pero que no van a tener efecto en la inflamación. Y entonces tenemos dos mensajes completamente diferentes cuando son medicamentos de la misma familia que actúan de la misma manera, y solo la diferencia radica en que uno dura 4 horas el efecto y el otro dura 12 horas. Entonces es el mensaje diferente que estamos dando, cuando en realidad tendríamos que recomendar no utilizar ni el SABA ni el beta-2 agonistas por esta razón que les dije. Enmascaran los síntomas, no controlan la inflamación y solo hacen que la inflamación vaya progresando más. Y la paradoja número 5 tiene que ver con el concepto de control. El concepto de control para los médicos tiene que ver con preguntas que hacemos en términos de síntomas diurnos, síntomas nocturnos, limitación con las actividades físicas, uso de medicamentos de rescate. Después vemos cómo está la función pulmonar con la espirometría y después evaluamos cuántas exacerbaciones tuvo el paciente en el año previo, y además vemos si el tratamiento que estamos ofreciendo produce efectos secundarios. El concepto de control para los pacientes es muy diferente. El concepto de control para ellos es sentirse bien cuando usan un medicamento, y esto quiere decir que control para ellos puede ser que, aunque la estén pasando mal por los síntomas, cuando usan salbutamol se les quitan estos síntomas, aunque solo les dure el efecto poco tiempo. Este es un estudio latinoamericano muy importante donde se evalúa este concepto de control en distintos países, incluyendo México, y aquí pueden ver cómo cuando se les preguntaba a los pacientes si se sentían controlados o no, el 60% decía que estaban completamente controlados. Sin embargo, cuando se aplicaban cuestionarios estandarizados para establecer control, se encontró que solamente el 8% de este 60% de pacientes que decían estar bien controlados, solamente el 8% en realidad lo estaban, cuando se aplicaban cuestionarios estandarizados. Entonces, esto tiene que ver con una serie con muchas cosas. Existe otro problema también, que es que los cuestionarios habitualmente preguntan síntomas en las últimas 4 semanas, pero es muy raro, es poco probable que un paciente se acuerde cómo estuvo hace 4 semanas. Se acuerda cómo estuvo hace 3 días, se acuerda cómo estuvo ayer, pero no se acuerda claramente cómo estuvo hace 4 semanas, y ese es el problema de algunos cuestionarios, como uno que se llama ACT, que evalúa los síntomas en las últimas 4 semanas. Este es un estudio donde se evalúa la correlación entre distintos tiempos, intervalos de tiempo, y se puede ver cómo, por ejemplo, cuando se pregunta en las últimas 2 semanas, incluso la correlación con el control es baja, es menor al 60%. Eso quiere decir que si preguntamos en más tiempo, alrededor de 4 semanas, pues por supuesto que no va a haber correlación, como en realidad sí estaban desde hace 4 semanas. Entonces, estos cuestionarios tienen algunos problemas, y esto tiene que ver con que los pacientes no se acuerdan cuando estuvieron descontrolados. Esto se llama sesgo de recuerdo, porque en realidad no sabemos si lo que nos está contestando es cómo ellos se percibían ayer y lo generalizan a las últimas 4 semanas, o sea, tiene una serie de factores que hacen que estos cuestionarios no sean lo ideal. Este es un artículo muy importante. Este se publicó este año en JAMA. El motivo de este estudio era diferente a esto que les estoy presentando, pero tiene que ver con control. En este estudio, este es un estudio canadiense, y como les decía, Canadá es una potencia mundial, es un país desarrollado donde se hace mucha investigación, donde en teoría el diagnóstico de asma es más confiable, porque la medicina de primer contacto está mejor preparada, porque los médicos especialistas tienen más herramientas de diagnóstico y de tratamiento. Sin embargo, ellos tienen el mismo problema que existe en el mundo. En este estudio se trataba de ver si aquellos pacientes que habían sido diagnosticados previamente con asma por medicina general o medicina de primer contacto, e incluso por médicos especialistas, incluyendo neumólogos, alergólogos, internistas, se podía ver cómo, por ejemplo, de los 600 pacientes que completaron el estudio, solamente 1/3 de los pacientes, o más bien 1/3 de los pacientes en realidad no tenían asma. O sea, cuando se les hicieron espirometrías, cuando se hizo la evaluación por cuestionarios, cuando se les hizo pruebas de reto con metacolina para evaluar el broncoespasmo, se pudo ver que
solamente 400 tenían asma confirmados y 200 se les descartó asma, se les quitó el tratamiento, los pacientes estuvieron bien y se pudo concluir que estos pacientes no tenían asma. Esto sucede en países muy desarrollados, pues ahora imagínense en nuestro país que sí, seguramente esta cifra es un poco mayor. Este estudio es relevante porque nos dice que los síntomas y la evaluación de control, como todos sabemos, son subjetivos, que no es la medida más firme, más robusta para hacer diagnósticos de enfermedades. Y que bueno, y hay otras características como que es importante tener una espirometría que evalúe reversibilidad o pruebas que evalúen hiperreactividad bronquial, que sabemos que en asma no existe un gol estándar de tratamiento, no es como el cáncer que el patólogo tiene tejido del tumor y ve células malignas y dice este paciente tiene cáncer. En asma no sucede eso, en asma es la suma de varias cosas, de la historia, de los síntomas, de la función pulmonar, etcétera. Entonces es del perfil de inflamación. Entonces sabemos que en asma no existe una medida única, que el seguimiento es importante y también que es muy importante el desescalamiento. Es muy importante que una vez que tenemos a un paciente con alta intensidad de tratamiento, tratarlo de ir desescalando para encontrar su punto de mejor control con la menor cantidad de medicamentos para evitar toxicidades o para evitar gastos en los pacientes. Esto generalmente, hacer un diagnóstico correcto, el seguimiento, etcétera, es el primer paso antes de hablar de cosas más complicadas como es asma grave. Entonces, esto de acuerdo a estas paradojas que les acabo de presentar, de acuerdo a estos resultados, plantea un nuevo abordaje en la evaluación de los pacientes con asma. Ahorita sabemos que mucho del tratamiento del asma, sobre todo a partir de pasos 2 en adelante, es un tratamiento dirigido por el médico, donde nosotros buscamos escalar o reducir el tratamiento. Sin embargo, tenemos la controversia más importante que se sitúa en el paso 1, donde usamos un medicamento que no es antiinflamatorio y que solamente es rescatador. Entonces, de acuerdo a estas observaciones, a estas paradojas, se plantea un nuevo abordaje de tratamiento que tendría que ver con eliminar por completo al beta-2 agonista de acción corta dentro del paso 1 de tratamiento. Esto no quiere decir que el salbutamol ya no se vaya a usar nunca más. Esto quiere decir que si vamos a usar salbutamol, lo combinemos con un antiinflamatorio. En México no tenemos una combinación que incluya salbutamol y un esteroide inhalado, de tal manera que nuestra única opción en este momento es otro broncodilatador de acción prolongada que se llama formoterol, que también tiene la propiedad de actuar entre 3 y 5 minutos como lo hace salbutamol y que además viene combinado con un esteroide inhalado. Entonces se plantea, de acuerdo a este esquema de tratamiento, quitar el paso 1, que desaparezca el paso 1 actual de tratamiento, que es usar salbutamol en caso necesario, o renombrarlo y llamarle ahora paso 1 más 2, que quiere decir paso 1 salbutamol más 2, que es el corticosteroide inhalado a dosis baja, y esto sería la estrategia de rescate en aquellos asmáticos con asma intermitente o asmáticos que tienen síntomas poco frecuentes. Y entonces ya se plantean una serie de documentos. Este es un documento de 2017 que se publicó en Lancet, donde se hablaba que actualmente el tratamiento en paso 1, por ejemplo, era beta-2 agonista de acción corta inhalada, pero que existían otras opciones y ya se plantean las nuevas intervenciones que se estaban escribiendo hasta este momento con respecto a los estudios que estaban corriendo y que tenían que ver con utilizar corticosteroide inhalado por razón necesaria y beta-2 agonista de acción corta o LABA, pero sumados a este esteroide. Y en paso 2 lo mismo. Entonces, de acuerdo a esto, hay unos estudios que se han publicado recientemente que tienen que ver con esta estrategia de tratamiento que se llama AIR o Anti-Inflammatory Reliever. Son dos documentos que se publicaron este año en New England, donde se evalúan, hay dos esquemas de tratamiento. Uno dar, por ejemplo, en este caso tiene 3 brazos el estudio, se da placebo de manera de mantenimiento 2 veces al día, más terbutalina, que es un beta-2 agonista de acción corta, por razón necesaria. Otro brazo de tratamiento es dar placebo también 2 veces al día, pero sumarle budesonida formoterol a esta dosis en caso necesario. Y el último brazo es dar budesonida de mantenimiento 2 veces al día, antiinflamatorio, esteroide inhalado, más terbutalina por razón necesaria.
Objetivos de este estudio eran, entre otras cosas, evaluar las exacerbaciones. De acuerdo a este esquema de tratamiento, se encontró que existía una reducción en el número de exacerbaciones en aquellos pacientes que utilizaban budesonida-formoterol por razón necesaria. Era una reducción muy importante de este brazo contra este brazo que solo usaba terbutalina, y era una reducción de exacerbaciones similar al grupo de mantenimiento de budesonida, es decir, el que usaba budesonida todos los días de manera regular. Otro estudio, otro esquema de tratamiento era solamente 2 brazos, dar placebo 2 veces al día, más budesonida-formoterol por razón necesaria, contra el esquema de mantenimiento con esteroide, que era dar budesonida de manera fija 2 veces al día, más terbutalina por razón necesaria. También los resultados demostraron que este esquema de tratamiento de budesonida-formoterol, aquí estamos viendo el efecto de formoterol que actúa rápidamente y que sirve como rescatador, es igual de efectivo que un esquema de mantenimiento con budesonida más un beta-2 agonista de acción corta por razón necesaria en términos de exacerbaciones. Entonces, esto plantea que estos esquemas de tratamiento pueden ser una opción, y así se recomienda, pueden ser una opción. No es que de acuerdo a estos estudios ahora las guías tengan que cambiar y decir ahora todos tienen que tener budesonida-formoterol para tratamiento de rescate, no. Esto, de acuerdo a la reducción de exacerbaciones, puede ser una opción para aquellos pacientes, sobre todo que han tenido exacerbaciones frecuentes en el año previo. Entonces, de acuerdo a todo esto, las conclusiones pueden ser que el inicio temprano de los corticosteroides inhalados, por supuesto que va a controlar la inflamación, que va a disminuir la hiperreactividad bronquial, va a mejorar la función pulmonar y va a reducir las exacerbaciones. Las exacerbaciones continúan siendo un problema en la medicina respiratoria, en el asma. Necesitamos esquemas diferentes de tratamiento para intentar que los pacientes vayan perdiendo función pulmonar en estas exacerbaciones. Se requieren otras estrategias, algunas de ellas pueden ser estos estudios que les presenté para evitar la monoterapia con beta-2 agonistas de acción corta y que puedan reducir su sobreuso cuando sabemos que tienen factores o tienen riesgo de mayores complicaciones. Y finalmente, la educación aún no es suficiente, se requiere cambiar la estrategia. Yo con esto termino y les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo dos. Una, ¿cuál es la diferencia entre una exacerbación y una crisis, ¿no? Que en algún momento ya hace meritorio modificar el tratamiento, ¿no? Porque a veces ni todas las crisis son exacerbaciones, ni al revés, ¿no? ¿Qué conceptos tienen ustedes? Pues nosotros, la verdad es que no tenemos una diferencia clara entre una crisis y una exacerbación, porque todos creo que estamos igual. Existe un consenso que habla de las exacerbaciones y que lo ponen como sinónimo de crisis. Entonces, de acuerdo a ese consenso, dice que una exacerbación es un paciente que tiene incremento de los síntomas que van más allá de la variabilidad del día que tienen asma, pero que la característica para considerar la exacerbación es que requieran del uso de esteroides sistémicos para su resolución. Otros criterios para dentro de esa misma definición de exacerbación es que el paciente requiera ir a urgencias, que requiera ir a una visita no programada al consultorio o que incluso tenga que quedarse hospitalizado como consecuencia de esa exacerbación. Pero no existe, o por lo menos en mi conocimiento, un estudio, un documento, un consenso en las guías que hagan la diferencia clara entre lo que podría ser una exacerbación y una crisis. De acuerdo a lo que yo he leído, ellos ponen como sinónimo exacerbación o crisis, y que la idea universal, o por lo menos lo que proponen las personas que yo he leído, es que no se llame crisis sino se llame exacerbación, pero pues la verdad es que esto tiene muchos conceptos y es algo bastante subjetivo también. Sí, porque en realidad creo que todas las crisis sí son exacerbaciones, aunque tal vez no todas las exacerbaciones son crisis como tal, y de eso depende cómo vas a estar modificando el tratamiento. Y otra, por ejemplo, veo, pues, aquí hay mucho estudiante de medicina, muchos médicos que tal vez nos están viendo por las redes sociales. ¿Qué recomendaciones damos después de una exacerbación? Porque sí nos ha tocado muchas veces ver
que llegan a los servicios de urgencias y les prescriben salbutamol con horario durante 3 semanas y siempre se olvidan del esteroide inhalado. Entonces el mensaje es muy importante también. No sé ustedes, aún en estos centros grandes, ¿qué recomendaciones, qué esquema les dan a los pacientes? Sí, por supuesto que un paciente después de una exacerbación, tiene que irse como mínimo en un paso 3 de tratamiento, que es una dosis moderada de esteroide inhalado más un beta-2 agonista de acción prolongada. El problema de eso que planteas, que los pacientes se siguen yendo de los hospitales solo con salbutamol, pues yo creo que obedece a muchas cosas, y una de ellas es que no tienen en los centros de salud, en algunos hospitales, el tratamiento con antiinflamatorios inhalados. Tienen mucho ambroxol en jarabe, tienen mucho salbutamol en jarabe, o tienen mucho salbutamol, pero no tienen tratamiento con esteroides inhalados, o algunos tienen beclometasona, pero tienen 50 microgramos de beclometasona, que es una dosis ridícula. Entonces, sí, o sea, la recomendación de tratamiento tendría que ser que cualquier paciente que llega en una exacerbación tendría que irse como mínimo en un paso 3 de tratamiento. Ahora, si es un paciente que ya estaba en un paso 3 de tratamiento, pues hay que subirlo al siguiente escalón de tratamiento, que sería un paso 4. ¿Cuánto tiempo? En realidad, pues la resolución de la crisis tendría que ser en alrededor de una semana. Entonces, la estrategia ideal sería ver al paciente en urgencias, identificar la exacerbación, mandarlo a casa con un paso alto, un paso 3 o 4 de tratamiento, reevaluarlo en la siguiente semana. Y si, por ejemplo, la causa de la exacerbación es que ese día fumó, y ya después de 7 días que ya no tiene síntomas, que la función pulmonar es normal y sabemos que ya no está fumando, pues después de 7 días, si lo encontramos estable, lo regresamos al esquema de tratamiento previo que estaba recibiendo, que pues, bueno, que puede ser el que sea, pero sí hay que subirlo. Un paciente que viene a urgencias no se puede ir con un paso menor a tratamiento que no sea un paso 3. Bueno, ¿alguna otra observación, pregunta? Bueno, pues te damos las gracias. Muchas gracias a ustedes. Seneca TV.